las características principales, además de ser una variable que es para variable aleatoria discreta, su campo de variación, es decir, esta X, que se va a distribuir en forma binomial, varía siempre entre 0 y n, el tamaño de la muestra. Se utiliza para muestras chicas, generalmente, que no son mayores a 30, y depende, o sea, sus parámetros son n, el tamaño de la muestra, el n chiquito, y p, la probabilidad de éxito. Por ejemplo, si yo tiro una moneda, puedo preguntar cuál es la probabilidad de que al tirar 3 veces una moneda salgan exactamente 2 caras. Entonces la variable aleatoria sería el número de caras que aparecen cuando yo tiro 3 monedas, el n sería 3, y el p, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara cuando tiro una vez la moneda? ¿A qué es igual el p? 0,5. Exacto. Bueno, entonces en la tabla, que después vamos a ver bien cómo se usa, nosotros tenemos los n, tenemos los distintos valores que puede tomar esta variable x aleatoria y los distintos p, es decir, las distintas probabilidades de ocurrencia del suceso éxito. Bueno, les recuerdo que para que de una variable x se distribuya en forma binomial, con los parámetros n y p, se deben cumplir que, primero que sea una variable aleatoria discreta, después que los sucesos, que pueda tener solamente 2 resultados posibles el experimento, o sea, 2 sucesos. Estos sucesos son independientes entre sí, es decir, al tirar una vez la moneda no implica, y que salga cara, no influye sobre que la próxima tirada salga cara o salga cruz, es decir, los sucesos son independientes. Son sucesos contrarios porque la suma de sus probabilidades siempre da 1, es decir, si la probabilidad de que salga cara es 0,5, ¿cuál es la probabilidad de que salga cruz? También 0,5. Exacto, si yo sumo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz? Es decir, sumo esas probabilidades, me va a dar 1, o sea, el suceso cierto. Esto se cumple siempre, se tiene que cumplir como característica para decir que una variable es binomial. Y además de ser independientes y ser sucesos ciertos o contrarios, se llaman sucesos contrarios cuando la suma de sus probabilidades da 1, son sucesos mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que si sale uno de los sucesos, perdón, no puede salir el otro. O sea, si yo tiro una moneda, si sale cara, no puede salir cruz. No, todavía no estoy compartiendo pantalla, chicos, estoy recordando un poquito la teoría. Ahora voy a poner la práctica. Ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer, yo tengo asignado para dar el ejercicio 3 y el ejercicio 6. Dice, se sabe que el 20% de los vuelos de una aerolínea llega después del horario estipulado. Si se selecciona una muestra aleatoria con reposición de 5 vuelos de dicha aerolínea, otra cosa importante que el muestreo es con reposición. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a seleccionar un elemento, voy a mirar qué resultado tiene y lo voy a volver a poner en la población de donde yo estoy sacando estoy haciendo la muestra, ¿sí? Entonces, se seleccionan 5 vuelos con reposición de dicha aerolínea. Enuncia el experimento aleatorio. Bueno, el experimento aleatorio en un esquema o modelo binomial es siempre la selección de la muestra. Entonces acá el experimento aleatorio sería seleccionar aleatoriamente y con reposición 5 vuelos.
El punto B dice, ¿cuáles son los sucesos asociados a dicho experimento y sus respectivas probabilidades? Bueno, ¿cuáles son los dos sucesos que piensan que hay acá? Fíjense. Dice, se sabe que el 20% de los vuelos de una aerolínea llega después del horario estipulado. ¿Cuál sería el suceso? Los dos sucesos que pueden ocurrir, a ver si se dan cuenta. Que el vuelo llegue en el ¿Cómo? horario, que el vuelo llegue en el horario o que llegue después del horario estipulado. Exacto. Que llegue en horario o que no llegue. Los dos sucesos son contrarios. ¿Y cuál será la probabilidad de que un vuelo llegue en horario? O sea, el P. El 80%. No, el 0,20. Dice, se sabe que el 20% de los vuelos de aerolínea llega, después, perdón, sí, el 80%, o sea, después del horario estipulado. En realidad, el suceso que nosotros estamos viendo acá, el que nos da el P, es que llegue después del horario estipulado. O sea que los dos sucesos serían que llegue en horario o que no llegue en horario. El P nuestro sería 0,20. O sea, la variable aleatoria que nosotros estamos estudiando es número de vuelos que no llegan en horario. Esa sería la X nuestra. Bueno, entonces, la probabilidad de que llegue en horario, 0,80, perfecto, que no llegue en horario, 0,20. O sea, pero el P nuestro es 0,20, y el 1 menos P o el Q sería 0,80. Ahora les pongo la solución así lo ven. Y se define la variable aleatoria, sus valores posibles y la distribución de probabilidad correspondiente. Entonces acá, la variable aleatoria X que estoy estudiando es número de vuelos. Tengan en cuenta que es una variable aleatoria discreta, o sea que acá la variable siempre va a ser número de algo, o cantidad de algo. Entonces acá sería número de vuelos que llegan después del horario estipulado, que llegan tarde. Los valores posibles, es decir, si yo saco 5, dijimos que esta variable varía siempre entre 0 y n, el tamaño de la muestra, o sea que va a variar entre 0 y 5. Y que la distribución de probabilidad correspondiente es la distribución binomial. Fíjense, vamos a ver, ¿cumple con los requisitos, con las características? ¿Es una variable aleatoria discreta? Sí. ¿Tiene dos resultados posibles? Sí. Que llegue en horario, que no llegue en horario. ¿Son mutuamente excluyentes? Sí, porque si llega en horario no puede no llegar en horario. ¿Son contrarios? Sí, porque la probabilidad de que no llegue en horario es 0,20 y la probabilidad de que llegue en horario es 0,80. Si yo sumo esas probabilidades, da 1. Y ¿son independientes? Sí, porque la probabilidad si que un vuelo llegue en horario no va a influir a que el otro vuelo llegue o no llegue en horario. O sea que cumple con todas las condiciones para que sea una variable que se distribuye en forma binomial. ¿Y cuáles serían los parámetros? Recuerden que los parámetros de la binomial son n y p. Entonces, los parámetros de esta distribución, de esta variable número de vuelos que no llegan en horario, perdón, que llegan después del horario estipulado, ¿cuáles son los parámetros? N es igual a 5. Perfecto. Y P, que sería el otro parámetro, o sea, la probabilidad de que un vuelo no llegue en horario es 0,2. Exacto, 0,20. O sea, los parámetros son 5 y 0,20. Bueno, dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde? Un vuelo llegue tarde, 2 vuelos lleguen tarde. Bueno, le voy a poner la tablita porque esto, si no así hablado, es... A ver. Bueno, acá tenemos todas las respuestas que ya les dije. Seleccionar el experimento, seleccionar aleatoriamente y con reposición 5 vuelas de la aerolínea y observar
si llega después del horario estipulado. El suceso A, que el vuelo llegue después del horario estipulado, la probabilidad es 0,20, y el no A, o sea, que el vuelo llegue dentro del horario estipulado, y la probabilidad de no A, que llamamos Q, es 0,80. Bueno, siendo A el suceso éxito y no A el suceso fracaso. La variable que estamos estudiando es número de vuelos que llegaron después del horario estipulado. Esta variable se distribuye binomial con n igual a 5 y p igual a 0,20. Es decir, se distribuye como una binomial, ¿se acuerdan? N tomados de x, p a la x, q a la n menos x. En este caso sería 5 tomados de x, 0,20 a la x, 0,80 a la 5 menos x. Bueno, acá están todas las probabilidades de que sea igual a 1, de que sea igual a 2, es decir, que ningún vuelo llegue fuera del horario estipulado, es 5 tomados de 0, 0,20. Bueno, vamos a ver esto cómo se busca en la tabla, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Bueno, esta es la tabla de la binomial. ¿Se ve ahí o está muy chiquita? ¿Puedo agrandarlo un poquito, profe? Sí, ahí la agrando. ¿Ahí? Sí, ahí creo que está Sí, bien. ahí está bien. Ahí la puse un poco más grande, lo que pasa es que me queda como afuera. Voy a poner ahí. Bueno, fíjense, en la primer columna de la tabla, acá, tenemos n, o sea, el tamaño de la muestra. En esta segunda columna, que dice x, tenemos los distintos valores que puede tomar la variable x que yo estoy estudiando. Y acá arriba, esto que está en amarillo, son todos los distintos p, es decir, la probabilidad de éxito. Nosotros tenemos que nuestro p es 0,20, ¿sí? Nuestro n es 5. Y la probabilidad de que ningún vuelo llegue fuera del horario sería de que x es igual a 0. Entonces buscamos la intersección acá, 0,20 con el 0 para n5, y me está diciendo que la probabilidad de que ningún vuelo llegue fuera del horario estipulado es 0,3277, es decir, el 32,77% es la probabilidad, o el 32,77% de los vuelos, de ningún vuelo llega fuera del horario. Después igual a 1. Bueno, esta tabla es una tabla de probabilidad acumulada, es decir, nos da, fíjense, la f grande de x, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a un cierto valor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo busco acá esta probabilidad, por ejemplo, de que sea igual a 1, no es exactamente la de un vuelo, por ejemplo, en este caso, sino que es la suma, la de ningún vuelo más la de 1. Pero se puede obtener una probabilidad exacta con la tabla haciendo la diferencia, es decir, yo busco la probabilidad de que sea igual a menor o igual que 1, que es 0, o sea, la f en 1, f grande, que me da 0,7373, y le resto la probabilidad de que sea igual a 0. O sea, si yo resto estos dos valores, me da exactamente la de 1. Les voy a mostrar la solución, así es más fácil. Fíjense, esto sería 5 tomados de 1, 0,20 a la 1, 0,80 a la 4. En la tabla, entonces, hacemos la f en 1, que nos dio 0,7373, y le restamos la f en 0, 0,3277, entonces esa probabilidad es 0,4096. Es decir, hay casi un 41% de probabilidad de que exactamente un vuelo llegue fuera o después del horario estipulado, o llegue tarde, en otras palabras. Bueno, hacemos lo mismo para x igual a 2. Entonces buscamos la de 2.
Fíjense, buscamos para x menor o igual que 2, que da 0,9491, y le restamos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. O sea, la f en 2 menos la f en 1. Y así, fíjense, la f en 2 menos la f en 1 sería 0,9421 menos 0,7373, da 0,2048. ¿Se entendió cómo se buscan las exactas? Profe, Es la f en ese valor que estoy buscando menos la f en el valor anterior. Sí, decime. en el caso este de f en 2, o sea, no restamos lo del 0 porque ya estaría acumulado en el 1. Exacto, vos cuando buscás en 2, buscás, en el 2 en la tabla tenés la de 0 más la de 1 más la de 2. O sea, están las tres. Miren, yo, a ver, les voy a hacer esperen, les voy a hacer eh, a ver si puedo poner abrir un archivo, esperen. Un archivo acá en blanco. Por ejemplo, si ustedes buscan la f en 2, y le restan la f en 1, ¿esto qué sería? En la tabla está la f en 2. A ver, esperen que quiero... No puedo encontrar el... Por ejemplo, si yo quiero... a ver, ¿dónde tengo la sumatoria? Acá. Acá, en la f en 2, bueno, acá adentro voy a tener todo lo que... Esto va a ser, la de 2 va a ser entre 0, ahora lo agrando, chicos, y 2, bueno, a ver si esto lo puedo llevar. Está muy chiquitito, esperen. Bueno, acá adentro
acá van a tener, en esto van a tener 5 tomados de 2, estaba viendo si tenía la ecuación para llenarla. 5 tomados de 2, 0,20 a la... No, 5 tomados de x, 0,20 a la x, 0,80 a la 5 menos x. Si esto varía entre 0 y 2, ¿qué tengo yo acá? La suma de cuando está... Esperen, les voy a poner menos... Bueno, ahora que me corrió al otro lado. Me achico de nuevo. Y yo le resto la de 1, voy a tener de nuevo la sumatoria de x variando de 0 a 1, de todo eso, n tomado 5 tomado de x. Bueno. Entonces, fíjense, acá que voy a tener, en la primera, voy a tener, cuando x vale 0, cuando x vale 0, más cuando x vale 1, más cuando x vale 2. Eso es todo lo que tengo acá, ¿no es cierto? En esta primer sumatoria. Sumadas esas probabilidades. Bueno, no sé qué hice. Le estoy restando. La de... acá. Le estoy restando acá la de 0, es decir, menos 0 más 1. Entonces, fíjense, si yo a esta que es la de 0 más la de 1 más la de 2, le resto la de 0 y la de 1, ¿qué me queda? Exactamente igual a 2. Bueno, no es tan fácil de este modo, pero espero que hayan entendido. Esto no es que lo tienen que hacer. Esto yo se los digo para explicarles qué es lo que hace la tabla. Es decir, yo en la tabla cuando busco, por ejemplo, la f en 3, voy a tener la suma de 0 a 3 de toda esa fórmula de la binomial. Y para encontrar exactamente la de 3, le voy a restar la anterior. Entonces va a ser f en 3 menos la f en 2 y me va a dar exactamente la f en 3, restándole la anterior. Bueno, acá tenemos, bueno, así hace lo mismo para 3, 4. Bien, vamos a ver la próxima pregunta. Si se cumple dicha distribución con las condiciones para que sea considerada función de probabilidad, justifique. Recordemos, una función es función de probabilidad cuando la P de X, que es como simbolizamos la función de probabilidad, es positiva, o sea, siempre mayor o igual que 0,
y cuando la suma de esta P de X es igual a 1. Veamos. Vamos a la solución, a ver. Se verifica que cada P de X, para cualquier XY, es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Son todas mayores o igual que 0. Y si sumamos de 0 a 5, o sea, todos los valores, todas las probabilidades en todo el campo de variación de la variable, o sea, de que sea igual a 0, más que sea igual a 1, más que sea igual a 2, más que sea igual a 3, a 4 o a 5, fíjense, si nosotros sumamos estas probabilidades que calculamos ahí arriba, da exactamente 1, es decir, entonces se verifica que esta P de X es una función de probabilidad porque cumple con las dos condiciones de función de probabilidad. Bien. A ver, dice graficar la distribución de probabilidad. Recuerden que como es una variable discreta, el gráfico que usamos acá es el gráfico de bastones. Entonces, para cada valor que toma la variable, vamos a levantar un bastón con su correspondiente probabilidad. Veamos, a ver cómo quedó. Entonces, vamos a tener acá la probabilidad que va de 0 a 0,5, porque la más grande es 0,4096, me parece, ¿no? Casi 0,41. Entonces, para 0 es 0,32, es aproximado, ¿no es cierto? Para 1 es 0,4096 o 41, para 2 es 0,20, para 3 es 0,05, para 4 casi 0,000 y acá casi está sobre el 0, fíjense que tiene quinto décimo. Bueno, a ver. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Y el punto G dice, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 vuelos lleguen tarde? A lo sumo, ¿qué quiere decir? La probabilidad de que X sea menor o igual que... A lo sumo quiere decir menor o igual. Que 2. Exacto, o sea, vamos a buscar cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Recordemos que la tabla está para valores menores o iguales que. O sea, que menor o igual que 2 para N5 va a ser directamente el valor de la tabla. Para P020, X2 y N5, eso nos da 0,9421. Lo sacamos de la tabla. Bueno, acá lo desarrolla, es igual a 0 más la de 1 más la de 2, sería la suma de 0 a 2, de 0,20 es la F en 2, 0,9421. En realidad, chicos, esto cuando se pide así no hace falta desarrollarlo todo. Con que yo ponga esto, esta partecita de acá, que esto es igual a la suma donde X varía de 0 a 2, de 5 tomadas de X, 0,20 a la X, 0,80 a la 5 menos X, después pongo la F en 2 y pongo el valor de la probabilidad, ¿sí? Bien. A ver el otro que nos pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un vuelo llegue tarde? Al menos uno, ¿eso qué quiere decir? Que es X, ¿cómo? Mayor o igual que 1. Exacto, mayor o igual que 1. Entonces, cuando tenemos que buscar una probabilidad mayor o igual, como esta tabla acumula para valores menores o iguales que, lo que hacemos es a 1, bueno, acá lo desarrolla, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, que sería la suma, donde X va a variar de 1 a 5, de 5, esto es lo importante que pongan, ¿sí? Cuando tenemos que buscar una probabilidad mayor o igual a un cierto valor, como la tabla acumula para valores menores o iguales que, lo que hacemos es a 1, que sería el total,
restarle la F, o sea, lo que tengo acumulado, hasta un valor menos del que estoy buscando. En este caso, como es 1 el que estoy buscando, mayor o igual que 1, en la anterior va a ser el de 0. Entonces hacemos 1 menos la F en 0. Y vamos a la tabla, vemos que la F en 0 da 0,3277. Entonces 1 menos 0,3277 va a ser la probabilidad de que al menos 1, o sea, de que X sea mayor o igual que 1. Que da 0,6723. Bien, entonces, recapitulemos. Cuando tenemos que buscar una probabilidad exacta, es decir, igual a un determinado valor, se busca la F en ese valor que estoy buscando y le resto la F en uno menos del que estoy buscando. Cuando tengo que buscar una probabilidad menor o igual que un determinado valor, como acá en el punto G, eso es directamente lo que me da la tabla, porque esta tabla acumula para valores menores o iguales que. O sea, buscamos directamente la F en ese valor que estoy buscando. Ahora, si tengo que buscar la probabilidad de que X sea mayor o igual que un determinado valor, tengan en cuenta mayor o igual, porque acá el que sea mayor difiere del que sea mayor o igual. O el que sea menor difiere de que sea menor o igual, porque al ser una variable discreta, varía entre 0 y 1, es decir, entre que sea igual o que sea mayor o igual. Bien, si tiene el igual o no lo tiene, es decir, es distinto que sea mayor o mayor o igual, o que sea menor o menor o igual. Bien, si yo tengo que buscar mayor o igual que un determinado valor, busco la F, mejor dicho, a 1 le resto la F en uno menos del que estoy buscando. O sea, uno menos de del valor que yo estoy buscando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sigue? Dice, ¿cuál es la probabilidad? No, se calcule el número esperado de vuelos que llegan luego del horario estipulado y la desviación estándar. ¿Qué es esto? Bueno, la esperanza de esta variable X, que se distribuye en forma binomial, recordemos, es igual a n por p. Y el desvío es la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, la esperanza es n por p, sería 5 por 0,20, nos da un vuelo. Es decir, yo espero que en promedio uno de estos 5 vuelos no llegue en horario o llegue fuera del horario estipulado. Con un desvío estándar, que es la raíz de n por p por q, o sea, la raíz de 5 por 0,20 por 0,80 me da 0,89 vuelos. O sea, menos de 1. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer el 6. Y se suponga que 5 de cada 25 automóviles que fabrica General Motors son de color blanco. Se seleccionan 6 automóviles al azar y con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, hay varias formas de encontrar, de que nos den el P, o sea, la probabilidad de éxito. Fíjense que en este que vimos recién, dice el 20%, o sea, acá nos da en porcentaje. Nos puede dar el número decimal, que no sea porcentaje. A ver, no sé si hay alguno. Acá, por ejemplo, nos da el número decimal, 0,70, ¿sí? Y otra forma, otras veces tenemos que calcular, acá está de nuevo en porcentaje. Otras veces, como en este, tenemos que calcular el P. Es decir, acá, a pesar de que no lo pregunta, vamos a contestar siempre cuál es el experimento, cuáles son los sucesos y cuál es la variable aleatoria que estoy estudiando. Fíjense, acá, el experimento consiste en, ¿qué les parece? ¿Seleccionar 6 autos? Exacto, seleccionar aleatoriamente y con reposición 6 automóviles. ¿Cuáles serían los sucesos asociados a este experimento?
Que sea blanco o que no sea blanco. Exacto, que el auto sea de color blanco o que el auto no sea blanco. ¿Y cuáles serían sus respectivas probabilidades? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un auto sea blanco? ¿Cómo calcularíamos acá el P? 5/25. Exacto, 5 sobre 25. Fíjense que acá hay que calcularlo. No lo da ni en número decimal ni lo da en porcentaje. Entonces, acá la probabilidad de que el auto sea blanco es 0,20, debe ser esto, ¿no? 5 sobre 25. Mientras que la probabilidad de que no sea blanco, bueno, si lo queremos poner en fracción, 5 sobre 25, y el otro sería la diferencia, ¿no es cierto? De 20 20 sobre... sobre 25. Bueno, entonces, la variable aleatoria que estamos estudiando, X, ¿qué sería? Número de autos blancos, ¿no es cierto? Y varía entre 0 y 5, y 6, perdón. Selecciono 6 con reposición. Bueno, entonces ahora, teniendo todas esos datos, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que si selecciona, de seleccionar exactamente uno que sea blanco. Veamos, vamos a los resultados porque en el aire... Lo voy a poner un poquito más grande. No tanto. Entonces, no, este es el 5. Bueno, acá está. Seleccionar, el experimento sería seleccionar aleatoriamente y con reposición 6 automóviles de la fábrica General Motors. El suceso A es que el auto sea blanco y la probabilidad de 0,20, que no sea blanco, la probabilidad del Q 0,80. La variable sería el número de automóviles de color blanco. Esta variable varía de 0 a 6 y se distribuye en forma binomial con N6 y P0,20. Entonces, la probabilidad de que exactamente uno sea blanco, bueno, esto lo sacamos de la tabla, ¿sí? Vamos a buscar entonces para N6, P0,20, que sea igual a 1 sería la de 1, 0,6554, menos la de 0, 0,2621. A ver si está resuelto así. Ah, bien. Sería 0,6554 menos 0,2621 da 0,3933. Bien. A ver. Que ninguno sea blanco. Que ninguno sea blanco sería de que X sea igual a 0, ¿no es cierto? Y bueno, la tenemos acá arriba, ya la buscamos, fíjense, la de 0 es 0,2621, está acá arriba, ya la pusimos ahí. Veamos la otra pregunta. Dice, menos de 5 no sean blancos. Bueno, acá cuando me pide el suceso contrario, es decir, porque acá nosotros hemos definido el P para que el auto, cuál es la probabilidad de que el auto sea blanco. Este 0,20 es de que el auto sea blanco. Hay dos formas de resolver. Yo puedo cambiar la variable, es decir, definir una variable Y, que sería el número de autos no blancos, cambiar el P, o sea, de que el P sea ahora 0,80, que sería la probabilidad de que el auto no sea blanco, y bueno, que menos de 5 no sean blancos sería la probabilidad de que Y sea menor que 5, o sea, sería la suma de 0 a 4 de 5 tomados de X, 6, perdón, tomados de X, 0,80 a la X y 0,20 a la 6 menos X. Eso si yo cambio la variable. Pero yo podría seguir con este P0,20 viendo cuál es el suceso contrario, es decir, de que menos de 5 no sean blancos. Yo les voy a poner la tablita porque es más fácil de verlo. Fíjense, que ninguno sea blanco, que 0 sean blancos quiere decir que 6 no lo son.
1, que es 5, 2, 4, etcétera. O sea, que menos de 5 no sean blancos, menos de 5 serían estos que están para acá, estos que están sombreados, sería de 0 a 4, no blanco, es lo mismo que más de 2 o más, sean blancos. ¿Se ve esto? Y yo sigo usando el P020. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 es lo que estamos buscando. Y que sea mayor dijimos que es 1 menos la probabilidad, o sea, la F en 1 menos. O sea, 1 menos la F en 1. Sería 1 menos la F en 1, fíjense, lo tenemos acá arriba. Lo podemos buscar en la tabla para ver bien cómo se busca. N6. 1 menos la F en 1. La F en 1 sería 0,6554. 1 menos la F en 1 queda 0,3446. Si yo lo hubiese querido hacer, como les decía, cambiando la variable, fíjense, si yo hubiese podido poner la probabilidad de que I sea igual, no era igual, menos de 5, ¿no? Sí, decía menos de 5, profe. Sí, menos de 5, esto sería igual, esto sería igual a la suma de 0 a 4 estoy viendo si tengo el N. No. Tendría que estar en uno de esos. Bueno, se los pongo, sería 6, en este caso 6, tomados de X, acá abajo iría, pero voy a poner una fracción, aunque no es fracción, pero bueno. Bueno, pongo esto como para que sería 6, oigan, tomados de X,
0,80. A ver si tengo para poner acá. A la X por bueno, 0,20 a la N menos X. Y si nosotros quisiéramos buscar esto en la tabla, pero ahora con el P 0,80, fíjense, ¿esto qué sería? Si va de 0 a 4, esto sería en la tabla la F. Ay, ¿por qué son chicos tantos? Ah, porque tengo marcado esto. Ustedes se fijan, esto que sería, para buscar en la tabla, tendría que buscar, como es menor que 5, o sea que no quiero incluir el 5, esto va a ser la F en 4, pero para N6, X4, pero para P 0,80. A ver, vamos a ver en la tabla, ¿cuánto sería para N6? X4 sería esta línea de acá, pero para P 0,80. Fíjense, ¿cuánto da? 0,3446, que si ustedes se fijan, es lo que nos dio haciendo lo mismo con la X. Es decir, yo puedo corroborar mirando en la tabla, no haciendo todo eso que yo hice, pero yo puedo mirar directamente en la tabla. Para P080, X4, ¿cuánto es la probabilidad? Que sería de que sea menor igual que 5 esta nueva variable y subir. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bueno, veamos. Después dice, al menos 4 sean blancos. Bueno, esto sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4, al menos 4. Entonces, va a ser 1 menos la F en 3. Bueno, lo buscamos directamente en tabla. Que sea mayor o igual que 4 sería la suma, donde X varía de 4 a 6, de 6 tomado de X, 0,20 a la X, 0,80 a la 6 menos X. Bien, vamos a la tabla y buscamos. Espera, ¿cómo era? Al menos 4 sean blancos. O sea, es 1 menos la F en 3. Veamos. La F en 3 para P 0,20 da 0,9830, ¿no es cierto? O sea, sería 1 menos 0,9830. Veamos. Que nos da 0,017. Bueno, después me debe preguntar la esperanza. Dice, ¿cuál es el número esperado de autos blancos en los 6 seleccionados? Y su desvío estándar, o sea, la esperanza es N por P, o sea, 6 por 0,20 da 1,2 automóviles. Y el desvío es la raíz de N por P por Q, da 0,979. Es decir, yo espero que en promedio 1,2 automóviles sean blancos en esos 6 seleccionados, ¿sí? Con un desvío estándar de 0,97, no llega ni a un automóvil. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que pueda aclarar?
vamos a recapitular. Si tengo que buscar, es decir, las situaciones que se me pueden dar. Una probabilidad exacta, es decir, que X sea igual a algo, para buscar en la tabla, busco la F en ese valor que estoy buscando y le resto la F en uno anterior. Si estoy buscando la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado valor, eso está directamente tabulado porque la tabla es para valores menores o iguales que. Pero me voy a sacar esto porque estar hablando en la pantalla, la verdad que... Ahí estamos. Entonces, les decía, para buscar una probabilidad exacta, el 1,2 es en promedio cuántos autos blancos espero que aparezcan o que salgan en esos 6 que seleccioné. Como es un promedio, se da en decimal, pero en realidad va a aparecer 1 o 2, pero no puede aparecer 1,2, pero es un promedio. La esperanza es como la media de cuando estoy trabajando con probabilidad. La esperanza matemática es el promedio, es decir, lo que yo espero que en promedio ocurra. ¿Sí? A ver si tengo alguna... No, era esa que me preguntaba Noelia. Bueno, les digo, entonces, una probabilidad exacta, busco en ese valor y le resto en uno menos. Si tengo que buscar la probabilidad menor o igual que un determinado valor, busco directamente en la tabla para ese valor porque la tabla está acumulada para valores menores o iguales que. Si tengo que buscar la probabilidad de que X sea mayor o igual que un determinado valor, o sea, incluyo el igual, hago 1 menos la F en 1 menos del valor que estoy buscando, ¿sí? Bueno, acá no hubo ningún ejemplo de si yo tengo que buscar entre dos valores, pero seguramente harán otro con buscar entre dos valores. Si yo tengo que buscar entre dos valores, por ejemplo, de que X esté entre 2 y 5, si el M es 10, busco la F en el límite superior, siempre que incluya los dos, es decir, cuando digo entre, incluyo los dos límites. Entre 2 y 5, por ejemplo, busco la F en 5, el límite superior, y le resto 1 menos del límite inferior, porque quiero incluir eso. O sea, en este caso, entre 2 y 5, sería la F en 5 menos la F en 1. Seguramente en otro ejercicio van a tener que buscar entre dos valores, en esto justamente no había ninguno de intervalo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, se entendió. Bueno, si nadie más tiene preguntas, será hasta la próxima. Dale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta la Chao, próxima. profe, nos vemos.